Año 2150. La medicina ha alcanzado niveles impensables, pero ha olvidado algo esencial, su conciencia ética. Si queremos entender el presente, debemos escuchar al pasado. Viajemos a tiempo a recuperar lo que se perdió. Coordenadas listas. Siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Activando portal. ¿Cómo se preparaban los medicamentos en su época? Todo era artesanal. Usábamos plantas, minerales. La ciencia apenas despertaba. El cambio de los antibióticos y vacunas fue una revolución. Pero también empezamos a depender de las farmacéuticas. Los medicamentos de hoy se difunden por visitadores, congresos, revistas, pero a veces el interés comercial pesa más que el bienestar del paciente. Detecté un archivo audiovisual. Es una exposición de estudiantes del siglo XXI sobre la industria farmacéutica. Observémosla. Tal vez ellos ya se preguntaban lo que nosotros olvidamos. Hola, soy Friedrich Serturner y descubrí la morfina en 1804 a partir del opio, marcando el comienzo de la química farmacéutica moderna. Hoy, hablaré sobre cómo comenzó la industria farmacéutica y el impacto que tuvo en la salud humana. Mi trabajo sentó las bases para muchas innovaciones en el campo, incluyendo la colaboración con Bayer. Ahora le daré el pase a mi amiga Melina. La industria farmacéutica está conformada por instituciones, empresas y centros de investigación dedicados al desarrollo, producción y comercialización de medicamentos. Su evolución ha sido uno de los pilares fundamentales en el progreso de la medicina moderna, tal como lo demuestra la Organización Mundial de la Salud en 2021, cuando menciona que los avances farmacéuticos han sido responsables de la erradicación de enfermedades como la viruela, la reducción de la mortalidad infantil en más del 50% en los últimos 50 años, y el control de epidemias como el VIH, SIDA y el COVID-19 mediante tratamientos y vacunas eficaces. Esto demuestra que han ido transformando la práctica médica, elevándola de una medicina empírica a una disciplina científica, basada en evidencia, protocolos y terapias estandarizadas. Desde una perspectiva filosófica, este cambio refleja el principio de la beneficencia al priorizar el bienestar colectivo y también plantea desafíos éticos sobre la autonomía y la justicia en el acceso a tratamientos. Además, ha permitido que el conocimiento médico se traduzca en soluciones concretas para millones de personas. Los incentivos de la industria farmacéutica pueden afectar la autonomía del médico y la seguridad del paciente. Es por ello que los profesionales de la salud deben mantenerse con una postura crítica ante la influencia comercial de estos productos farmacéuticos. El surgimiento de la industria farmacéutica en el siglo XIX y su relación con la revolución industrial. El surgimiento de la industria farmacéutica en el siglo XIX se encuentra directamente ligado a los avances tecnológicos y científicos de la revolución industrial, ya que recordemos que anteriormente se creía que todo era por la divinidad y como tal no tenía una explicación racional de las enfermedades. Esto transformó la producción de medicamentos de un modelo artesanal a uno industrial y masivo. Giacome, en su libro, publicado en 2004, nos explica que con la revolución industrial y el desarrollo de la química moderna, la farmacia dejó de ser una práctica artesanal para convertirse en una industria organizada, capaz de producir medicamentos en gran escala y con mayor eficacia. Esto se evidencia en el aislamiento de alcaloides como la morfina y la quinina, el desarrollo de medicamentos sintéticos derivados de la química, de los colorantes y la aparición de grandes compañías farmacéuticas, como Bayer o Merck. La maquinaria industrial permitió la fabricación de tabletas y cápsulas estandarizadas, asegurando dosis uniformes, mientras que el crecimiento urbano y como tal las epidemias, por ejemplo el cólera, la tuberculosis y la tifoidea, aumentaron la demanda de tratamientos eficaces. Así la medicina y la farmacia se insertaron en la lógica industrial de producción en masa. En síntesis, la revolución industrial no solo modificó la economía y la tecnología de la época, sino que también dio origen a la industria farmacéutica moderna, la cual pasó de preparar remedios artesanales a producir medicamentos científicos regulados y disponibles para un número mucho mayor de personas. Continuando con los avances del siglo XX. El siglo XX marcó un antes y un después en la historia de la medicina, pues porque los avances farmacéuticos cambiaron la manera de enfrentar las enfermedades infecciosas. Un ejemplo claro es la penicilina, pues antes de su descubrimiento no había tratamientos eficaces para infecciones como la neumonía o la gonorrea, ¿no? Y pues muchas personas morían por causas de que hoy parecen simples. Con los antibióticos la mortalidad se redujo drásticamente y pues además se abrió un paso a la producción farmacéutica a gran escala. Otro avance significativo se podría decir que fueron las vacunas, pues durante el siglo XX se desarrollaron decenas de ellas para prevenir distintas enfermedades y pues considero que su impacto fue doble, pues por un lado protegió a las nuevas generaciones, o sea nosotros, y por otro lado ayudaron a controlar epidemias que antes devastaban comunidades, ¿no? Pues en ese sentido se muestra cómo la ciencia, cuando se orienta al bien común, pues se puede convertir en un pilar fundamental de la salud pública.
Ahora, estos avances no se pueden entender sin el contexto social también, ¿no? Las guerras mundiales en ese caso. Por ejemplo, impulsaron la producción masiva de antibióticos y vacunas para soldados y civiles. Lo que en primeros instantes se usaban en el frente de batalla, pues después se llegó a la población en general, ¿no? Acelerando así el acceso a los medicamentos. También otro punto importante son las pandemias, como por ejemplo la gripe de 1918 que dejaron huella, ¿no? Pues mostró lo vulnerable que éramos frente a nuevas enfermedades y lo poco preparados que estaban los sistemas de salud. Pero al mismo tiempo también esto generó una conciencia sobre la importancia de la prevención, la cooperación internacional y pues la investigación continua, ¿no? Pues finalmente la industria también, otro aspecto clave, pues que vino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya existía un auge económico en varios países, pues ayudó a consolidar todo esto, ¿no? Que se desarrollaron nuevas tecnologías de producción, los medicamentos ya se pudieron fabricar a gran escala y con menores costos, y pues como ya dije, al haber un crecimiento económico, pues esto impulsó a generar más investigación, ¿no? Y pues así lo que antes era casi artesanal se convierte en una industria farmacéutica moderna con alcance global. En el contexto actual, los medicamentos se difunden entre profesionales médicos a través de canales institucionales y comerciales que combinan información científica con estrategias de posicionamiento. Pues, según Moynihan y Cassels, 2005, afirman que los principales mecanismos de difusión incluyen la visita médica personalizada, la participación en congresos científicos, la lectura de revistas especializadas y también el acceso a plataformas digitales de formación continua. Más del 50% de estas fuentes están financiadas de manera directa o indirecta por laboratorios farmacéuticos, lo que puede influir en la percepción y uso de medicamentos. Estos canales permiten que los médicos se mantengan actualizados sobre nuevos tratamientos y tecnologías terapéuticas. Sin embargo, al estar vinculados a intereses comerciales, pueden condicionar la forma en que se presenta la información médica, lo que exige una actitud crítica por parte del profesional de la salud. La difusión no es neutral. Esta medida, por relaciones institucionales, pueden influir en las decisiones clínicas si no se evalúan con rigor. Por lo tanto, comprender cómo se difunden los medicamentos es esencial para analizar el entorno en el que se toman decisiones médicas. Asimismo, para reconocer la necesidad de una formación ética que nos permita distinguir entre evidencia científica y estrategias de marketing. Ahora nos toca hablar sobre los riesgos éticos, en la cual incluye los conflictos de intereses, la publicidad y la desigualdad en el acceso. La relación entre el médico y la industria farmacéutica se vio marcada históricamente por un dilema ético. Bien el médico podía actuar a favor del paciente respetando su autonomía, beneficencia y justicia, o bien podía verse influenciado por intereses comerciales. Ahora, estos tres riesgos lo podemos resumir en un breve ejemplo. Cuando un médico recibe cierto incentivo de la industria farmacéutica, se ve forzado a prescribir estos medicamentos, afectando la economía del paciente, de tal manera que no todos los pacientes tienen el acceso a estos medicamentos por ser costosos. Por eso decimos que es una desigualdad en el acceso de los medicamentos. Los fundamentos filosóficos son tres: la autonomía, beneficencia y justicia. La autonomía vendría a ser la capacidad del paciente a tomar sus propias decisiones, la beneficencia, buscar el mayor beneficio posible para el paciente, y la justicia, la equidad de los recursos, ¿no? Ahora, cuando hacemos una relación entre autonomía y beneficencia, es cuando, un claro ejemplo, cuando el médico le prescribe ciertas indicaciones, ciertos medicamentos, quien decide finalmente aceptarlos es el paciente. Ahora, entre autonomía y justicia significa que la autonomía del paciente no puede ser absoluta, porque el paciente puede tener una enfermedad contagiosa y finalmente decide no seguir el tratamiento. Entonces ahí entra en un conflicto con la justicia, porque puede contagiar a su alrededor. Ahora, la beneficencia con la justicia, estos deben estar totalmente equilibrados, de tal manera que los recursos deben ser distribuidos equitativamente. También nos pide evaluar la situación actual en el Perú, el acceso a medicamentos, el rol del Estado y los desafíos en la salud pública. El acceso a medicamentos en el Perú sigue siendo una problemática central de salud pública, que está marcada por desigualdades sociales y limitaciones en la capacidad del Estado para garantizar una cobertura universal. Romani, en su artículo publicado en el 2019, nos señala que el acceso a medicamentos en el Perú se encuentra condicionado por el desabastecimiento en los servicios públicos, la insuficiente regulación de precios y la débil rectoría estatal en la gestión del suministro. Si
bien el Estado peruano, a través de la DGMIT, Dirección General de los Medicamentos, Insumos y Drogas, y políticas como las compras corporativas, busca garantizar medicamentos de calidad y a menor costo. Sin embargo, en la práctica la población pues como tal enfrenta múltiples obstáculos: falta de disponibilidad en hospitales, precios elevados en farmacias, privadas, y en mercados informales con riesgos de falsificación alta en medicamentos. Esta situación afecta principalmente a los sectores más vulnerables, reproduciendo iniquidades entre zonas urbanas y rurales. Además, el rol del Estado se percibe como insuficiente para poder articular una política integral que asegure acceso equitativo y uso racional de los medicamentos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que los desafíos actuales en el Perú demandan fortalecer la rectoría del Estado, mejorar los mecanismos de compra y distribución y garantizar la accesibilidad de medicamentos seguros y asequibles. Con lo que respecta a la cultura médica local, la relación entre médico y paciente, la ética profesional en el contexto peruano. En el Perú, la regulación de medicamentos busca un equilibrio entre el acceso y la seguridad. Este esfuerzo es clave en un país con tantas desigualdades en salud. Sin embargo, persisten problemas, ya que muchas personas, incluso estando afiliadas al CIS o a la salud, deben gastar de su bolsillo para comprar medicina. Esto evidencia que no basta con los medicamentos que existan, sino que debe ser realmente accesible para todos. Otro aspecto importante es la relación entre los médicos y el paciente, como ya estaba mencionando, que constituye la base de la práctica clínica. Aquí entra en juego también la confianza, la comunicación y el respeto. De hecho, el Código de Ética del Colegio de Médico del Perú refuerza principios como la autonomía del paciente, la veracidad en la información y la obligación de priorizar el bienestar por encima de intereses externos como la industria farmacéutica. En conclusión, es importante destacar que la industria farmacéutica ha tenido un impacto positivo incuestionable en la medicina, al permitir el desarrollo de tratamientos que han salvado millones de vidas y mejorado la calidad de vida de las personas. Como afirma Gracia, 2001, página 45, la medicina no puede renunciar a la técnica, pero tampoco la ética, que se orienta hacia el bien del paciente. Reconocer los aportes no implica ignorar sus dilemas, sino promover una medicina que combina innovación con responsabilidad humanista. La experiencia histórica demuestra que el progreso farmacéutico solo alcanza su verdadero valor cuando se orienta al mismo servicio del humano. También, por otra parte, se podría decir que las decisiones clínicas se guían por los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La práctica médica debe mantenerse en su dimensión social, rescatando la comunicación y la compasión entre médico y paciente. Ahora, los incentivos de la industria farmacéutica pueden afectar negativamente en la parte ética de los profesionales de la salud. Acerca de la propuesta de mejora en cuanto a educación ética, regulación transparente y acceso universal. Para ello, tenemos que mencionar que una propuesta de mejora en el sistema de medicamentos de Perú debe centrarse en la educación ética, en la regulación transparente y el acceso universal, que son los pilares fundamentales para poder garantizar equidad y eficiencia en la salud. Ugarte, en su artículo publicado en 2019, nos indica que el acceso a medicamentos en el Perú sigue siendo desigual, con limitaciones importantes en regiones rurales y en poblaciones vulnerables. Alvarado también, publicado también en su artículo en el año 2010, nos señala que la implementación de políticas públicas orientadas a la transparencia y a la ética en la gestión de salud fortalece la confianza ciudadana y como tal la efectividad de los servicios sanitarios. Estas citas nos muestran que el problema del acceso a medicamentos no depende únicamente de la disponibilidad física, sino también de la manera en que los profesionales aplican los principios éticos en la prescripción como tal, de cómo el Estado puede regular los procesos para que sean transparentes. La inequidad señalada por Ugarte nos evidencia la necesidad de garantizar un acceso universal, mientras que Alvarado refuerza la importancia de la educación ética y como tal la regulación transparente como elementos clave para una gestión eficiente. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión de que la propuesta de mejora para el Perú debe integrar educación ética, regulación transparente y un acceso universal. La industria farmacéutica no solo cambió la medicina, también puso a prueba nuestra ética. Debe servir a la vida, no al mercado. Y eso empieza con nosotros. Gracias por acompañarnos. Como ciudadanos y futuros profesionales, tenemos una misión: pensar, cuestionar y cuidar. La historia nos habla. Escuchémosla. Como diría Hal Jonas, el deber ético crece con el poder. Que la industria farmacéutica, en su avance, no olvide que su fuerza exige responsabilidad.
Universidad Tecnológica del Perú.